El hadith, una colección de dichos y acciones atribuidas al profeta Mahoma, es una de las bases fundamentales del Islam para millones de musulmanes en todo el mundo. El hadith complementa el Corán, guiando aspectos éticos, sociales y espirituales de la vida cotidiana. Se trata de un registro que trasciende el tiempo, reuniendo las enseñanzas que buscan orientar a los creyentes en todos los aspectos de su existencia: cómo relacionarse con los demás, cómo enfrentar los desafíos morales y cómo construir una sociedad justa. En esencia, el hadith no solo representa un legado espiritual, sino también un puente entre lo sagrado y lo humano. Sin embargo, como sucede con cualquier texto venerado, su impacto depende de cómo sea interpretado y aplicado. A lo largo de los siglos, las palabras contenidas en el hadith han sido objeto de innumerables interpretaciones, algunas profundamente enriquecedoras y otras alarmantemente distorsionadas. Estas interpretaciones no siempre se alinean con los valores originales de justicia y compasión que promueve el Islam, dando lugar a prácticas que muchas veces perpetúan la desigualdad y la opresión. Esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿qué ocurre cuando las palabras del hadith son malinterpretadas o manipuladas? Hoy exploramos la línea delgada entre fe, cultura y la peligrosa distorsión de los textos sagrados, para entender cómo la ignorancia y los prejuicios pueden transformar un mensaje de paz en una herramienta de control. El Islam no es monolítico. Desde las vastas tierras de Indonesia, el país con mayor número de musulmanes, hasta las arenosas dunas de Marruecos en el extremo occidental del mundo árabe, cada región imprime sus propias costumbres, tradiciones y prácticas en la interpretación de los textos sagrados. Las comunidades musulmanas están formadas por un mosaico de influencias culturales e históricas que enriquecen, pero también complican, la forma en que se vive la religión. Mientras que en algunos países se han establecido sistemas estrictos que buscan aplicar de manera literal las enseñanzas del hadith, en otros lugares se ha optado por una aproximación más flexible, adaptando las enseñanzas a los valores contemporáneos de justicia e igualdad. En estas sociedades progresistas, se interpreta que el Islam es compatible con los derechos humanos y que sus principios fundamentales promueven la armonía y el respeto mutuo. Sin embargo, también hay contextos donde las enseñanzas del hadith han sido malinterpretadas o distorsionadas deliberadamente para justificar acciones que poco tienen que ver con los valores espirituales originales del Islam. Una de las manifestaciones más alarmantes de esta tendencia es el uso del hadith como una herramienta de control y violencia, particularmente contra las mujeres. Estas prácticas no solo contradicen los principios fundamentales de justicia y compasión, sino que también perpetúan una narrativa de desigualdad que daña tanto a las víctimas como a la percepción global del Islam. Esta realidad nos lleva a reflexionar profundamente. ¿Es la religión la verdadera culpable de estas prácticas opresivas? ¿O es la cultura, con sus sistemas patriarcales y sus tradiciones arraigadas, quien manipula los textos sagrados para servir a sus propios intereses? La respuesta podría sorprendernos, revelando que el problema radica menos en la fe y más en la forma en que las personas deciden interpretarla. En los últimos tiempos, las redes sociales han sido testigos de una exposición alarmante de casos que nos impactan profundamente. Historias desgarradoras de mujeres que han sido atacadas, incluso en plena vía pública, por no llevar el hijab, una prenda que, para muchas, se ha convertido en un símbolo de identidad y devoción. En otros casos, se han dado a conocer prácticas de instituciones que enseñan a los esposos a corregir a sus esposas mediante el uso de la violencia física, pero con la condición de que no dejen marcas visibles, lo que plantea una grave distorsión de los valores de respeto y humanidad. Estos relatos, por más indignantes y dolorosos que sean, no deben ser interpretados como una representación fiel de los principios fundamentales del Islam, ni de los textos sagrados como el hadith. Sin embargo, al observarlos, surge una pregunta importante. ¿Qué es lo que realmente dicen estos textos? ¿Cómo se puede interpretar la enseñanza islámica sobre la relación entre hombres y mujeres y sobre el respeto y la justicia dentro del marco religioso? Es fundamental reflexionar profundamente sobre las diferencias entre las interpretaciones extremas que se hacen de ciertos pasajes y los valores universales de paz, respeto y dignidad que son también pilares esenciales de esta tradición. Uno de los hadices más citados
y que ha sido ampliamente mencionado en las discusiones sobre el matrimonio islámico, expresa un principio fundamental que resalta la importancia del respeto mutuo dentro de la relación conyugal. Se dice: el mejor de ustedes es el que mejor trata a su esposa. Este hadith pone énfasis en la bondad, el cuidado y el respeto como cualidades esenciales para una relación matrimonial exitosa y armoniosa. No obstante, a pesar de la claridad de este mensaje de respeto y empatía, existen otros pasajes en los que se hace referencia a la disciplina dentro del contexto de la relación marital. Estos textos, en ocasiones, han sido malinterpretados y sacados de su contexto original, lo que ha dado lugar a interpretaciones que justifican actos de control excesivo y, en algunos casos, hasta violencia física y emocional hacia las mujeres. Es crucial entender que, al ser extraídos de su contexto o interpretados de manera unilateral, estos pasajes pueden ser utilizados para respaldar prácticas que contradicen el principio central de justicia, respeto y cuidado mutuo que subyace en las enseñanzas islámicas sobre el matrimonio. En una noticia que causó revuelo, salió a la luz una escuela en la que supuestamente se enseñaba a los esposos musulmanes cómo disciplinar a sus esposas mediante el uso de la violencia, pero con la condición de no dejar marcas visibles en sus cuerpos. Esta práctica, que parece sacada de una pesadilla, refleja una distorsión alarmante de lo que realmente enseña el Islam sobre el respeto y la equidad en el matrimonio. El concepto de disciplinar a una esposa no tiene cabida en los principios de justicia y compasión que el Corán y el Hadith predican. En cambio, lo que esta escuela promueve es una interpretación errónea y peligrosa, que utiliza la religión como pretexto para normalizar la violencia doméstica. Lo más impactante no es solo el acto de la violencia en sí, sino cómo se presenta como un derecho dentro de la relación matrimonial, cuando en realidad el matrimonio, según las enseñanzas islámicas, debe basarse en la armonía, el respeto mutuo y el amor. Las imágenes de esta escuela revelan una trágica realidad: un sistema que no solo perpetúa el abuso, sino que lo disfraza de una norma cultural que se supone debe ser respetada. La lección aquí no es solo sobre el daño físico, sino sobre el daño psicológico y emocional que causa el manipular la fe para justificar la opresión. Y es que el verdadero problema no radica en la religión en sí, sino en cómo se han utilizado ciertas interpretaciones para perpetuar la desigualdad y el abuso. Lo que necesitamos recordar es que la verdadera enseñanza del Islam está basada en la paz, la dignidad y el respeto, valores que no tienen cabida en ninguna forma de violencia. Enfrentar estas distorsiones es una responsabilidad colectiva que debemos asumir para crear una sociedad en la que todos, independientemente de su género, puedan vivir sin temor a ser violentados o controlados. El Hadith, como fuente de enseñanza en el Islam, es un conjunto de narraciones que relatan las palabras y acciones del profeta Muhammad, y es considerado una guía importante para la vida religiosa y ética de los musulmanes. Sin embargo, es crucial entender que el hadith es una fuente compleja que requiere una interpretación cuidadosa y responsable. Muchas de las frases que a menudo se citan para justificar comportamientos de violencia o control hacia las mujeres han sido mal traducidas, distorsionadas o interpretadas fuera de su contexto histórico y cultural. Los textos que hacen referencia a la disciplina, por ejemplo, han sido utilizados erróneamente para respaldar prácticas que no solo son contrarias a los principios de respeto y dignidad humana, sino que también pueden estar lejos de la intención original del profeta. Es fundamental abordar estas narraciones con un enfoque holístico, considerando el contexto en el que fueron dichas y la evolución de la sociedad islámica a lo largo de los siglos. Solo así se puede evitar el mal uso de estos textos en aras de justificar acciones que atentan contra los valores fundamentales de paz, justicia y equidad. Como bien señala una destacada activista musulmana, el problema no radica en el hadith en sí mismo, sino en cómo algunas personas lo han utilizado como una herramienta para justificar y perpetuar prácticas de opresión y abuso. Los textos sagrados, como el hadith,
ofrecen enseñanzas que, cuando se interpretan adecuadamente, promueven la justicia, la equidad y el respeto hacia todos los seres humanos. Sin embargo, cuando se sacan de contexto o se distorsionan, pueden ser mal utilizados por aquellos que buscan consolidar su poder o controlar a otros. En este sentido, la responsabilidad recae en la comunidad musulmana en su conjunto. Es esencial desafiar activamente estas interpretaciones erróneas y hacer frente a las prácticas que contradicen los principios fundamentales del Islam. Como comunidad, debemos cuestionar y rechazar las ideologías que utilizan la religión como pretexto para justificar la opresión, y en su lugar, promover una visión del Islam que sea inclusiva, respetuosa y justa para todos, independientemente de su género, raza o estatus social. Aisha: me dijeron que usar el hijab era obligatorio para ser una buena musulmana. Desde pequeña, crecí con la idea de que esa prenda era la única forma de demostrar mi devoción y obediencia a Dios. Sin embargo, cuando decidí no seguir esa práctica, me enfrenté a una gran humillación, incluso por parte de mi propia familia, quienes no comprendían mi decisión. Me sentí rechazada y aislada, pero en medio de la angustia, encontré consuelo en las palabras del Corán. Recordé que la fe es una elección personal y que nadie debe ser forzado a seguir un camino que no elige libremente. El Corán, en muchos pasajes, habla de la libertad de conciencia y de la importancia de que la relación con Dios sea algo voluntario, no impuesto. Esta reflexión me dio fuerza para seguir mi camino, entendiendo que mi conexión con la espiritualidad no depende de una prenda externa, sino de lo que llevo dentro de mi corazón. Otro incidente ocurrió en un día cualquiera, pero su impacto fue profundo. En las redes sociales, se difundió rápidamente un video que mostraba a un hombre arrojando yogurt a una niña, aparentemente, por no llevar su hijab. La escena es difícil de ver. Una niña, sorprendida y aterrada, siendo atacada por alguien que se supone debe ser protector. El acto fue una manifestación cruel de la presión que algunas mujeres y niñas enfrentan cuando no cumplen con ciertos códigos de vestimenta impuestos por otros. Pero lo que más duele es la sensación de injusticia. Una joven, tan vulnerable, se convierte en el blanco de la intolerancia solo por ejercer su derecho a decidir. Este acto de violencia no se trata simplemente de un hombre arrojando yogurt a una niña. Es una manifestación de algo más grande, una mentalidad que busca imponer un modo de vida, ignorando la autonomía y los derechos fundamentales de las personas. La presión sobre las mujeres, especialmente las más jóvenes, para que sigan reglas que no han elegido, es una forma de opresión que sigue ocurriendo en muchas partes del mundo. Sin embargo, este episodio también nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de los dogmas impuestos sin espacio para la elección personal. Este tipo de violencia, por pequeña o simbólica que parezca en su forma, habla de un problema más profundo: la lucha por la libertad de decisión y la justicia para todos, sin importar su género. Al observar este video, no solo somos testigos de una agresión física, sino de un recordatorio de que el respeto por las decisiones personales debe prevalecer sobre las imposiciones culturales que buscan limitar las libertades individuales. El respeto por los derechos humanos y la fe no deben verse como conceptos en conflicto. De hecho, las enseñanzas originales del Islam están profundamente arraigadas en valores de igualdad, compasión y respeto mutuo. En su núcleo, el Islam aboga por la dignidad humana y por el trato justo hacia todos, sin importar su género, raza o creencias. Lamentablemente, a lo largo de la historia, algunas prácticas y tradiciones se han desviado de estos principios fundamentales, dando lugar a interpretaciones que han sido usadas para justificar la opresión y la discriminación. Sin embargo, es crucial entender que tales interpretaciones son distorsiones de los mensajes originales del Corán y el Hadith. Es nuestra responsabilidad colectiva, como sociedad global, desafiar activamente estas prácticas que perpetúan la injusticia y la desigualdad. Debemos esforzarnos por buscar un entendimiento más profundo, más auténtico y más inclusivo de las tradiciones religiosas, reconociendo que la verdadera fe está alineada con los principios universales de justicia, equidad y humanidad. La religión, al igual que todas las formas de conocimiento,
debe ser abordada con un enfoque crítico y empático. Es fundamental que, al explorar nuestras tradiciones y creencias, no aceptemos ciegamente las interpretaciones que se nos presentan, sino que las cuestionemos y las analicemos profundamente. La empatía en este proceso nos permite comprender las experiencias y perspectivas de los demás, mientras que el pensamiento crítico nos ayuda a discernir entre lo que es verdaderamente fiel a los valores fundamentales de la fe y las distorsiones que se han hecho a lo largo del tiempo. No permitamos que esas distorsiones, que a menudo se utilizan para justificar la violencia, el control o la desigualdad, eclipsen los principios esenciales de compasión, justicia y respeto, que deberían ser la base de toda religión. Al final, la verdadera lucha no es contra una fe en sí misma, sino contra la ignorancia y la intolerancia que dan lugar a la opresión. La tarea de todos nosotros es buscar la verdad, fomentar el entendimiento mutuo y rechazar cualquier forma de creencia o práctica que atente contra la dignidad humana. Comenta qué parte del vídeo te ha impactado más y no olvides suscribirte a nuestro canal.